Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a estudiar otro tema muy importante, ¿no? Yo me he acostumbrado a estudiar y también a compartir la palabra, conociendo este principio muy importante donde el hermano White dice: la doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando vamos a exponer al público la palabra de Dios, ¿qué es la nota tónica o cuál debería ser la nota tónica? La segunda venida de Cristo, ¿no? Cuando dicen nota tónica, los que saben de música deben comprender mejor, ¿no? Cuando el director de coro tiene al frente la coral, entonces él da una nota, ¿sí o no? Él da una nota para empezar a cantar, ¿no? O sea, esa nota es clave para empezar y para que el himno y la alabanza pueda salir perfecto. El Señor nos dice aquí que cualquier sermón que nosotros tengamos que dar en este tiempo, los adventistas tienen que poner la nota tónica, que es la segunda venida de Cristo. Porque como le dije en esta mañana, para eso hemos sido llamados, hermanos. Y eso mismo nuestro nombre los refleja. El nombre adventista del séptimo día tiene un mensaje. Es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que espera la pronta venida del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, no tenemos que desviarnos de esa nota tónica. O sea, que todo, mi persona, cuando tengo que compartir la palabra de Dios, no me olvido de esto, ¿no? Siempre va enfocado en la segunda venida del Señor, ¿no? Bien, vamos a analizar el texto bíblico que el hermano leyó al empezar. Y vamos a buscarlo otra vez en Romanos 8:28. Me he puesto a analizar profundamente este texto y le he tratado de dar aplicación a nuestra vida, a mi vida o al tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Este texto es bien interesante. Miren lo que dice Romanos 8:28. Voy a volver a leer. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué nos dice este texto, hermanos? Es bien interesante. ¿Saben qué quiere decir? Que todas las cosas que no suceden, no sucede así nomás. No sucede así nomás, el Señor está al control y si nosotros amamos a Dios, aunque lo que nos suceda sea malo, es para bien. Eso es interesante, hermano. Yo por lo menos esta semana he tenido una experiencia muy mala, referente, como le dije esta mañana, a mi salud, pero me he acordado de ese texto. Que sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todo, hermanos, es todo. No solamente las cosas buenas, aún las cosas malas. Pero uno dirá, pero ¿cómo si mi hijo se ha muerto? ¿O cómo si he tenido un accidente? ¿O cómo si estoy pasando este divorcio? ¿O cómo esto o aquello? Hermanos, cuando uno está en las manos de Dios, todo te va a ayudar a bien, porque Dios está en el control. Y el Señor es especialista, hermanos, en revertir las cosas. Cuando el diablo ataca y él da duro, hermanos, el diablo va para destruir, sin compasión. El espíritu de profecía dice que si al diablo se le diera la oportunidad de hacernos así como lo hizo con Job, lo haría también con nosotros. Y si no lo hizo, ha sido por la misericordia de Dios. Y la vida de Job es un claro ejemplo, hermanos, de que todas las cosas que suceden a los hijos de Dios es para su edificación, es para su bien, ¿no? Hay un texto muy interesante que también apoya lo que estoy diciendo ahora. Vamos a buscar en Génesis capítulo 50, el versículo 20. Génesis 50, 20. Este versículo viene en el contexto de los hermanos de José. Ustedes saben la vida de José, ¿verdad? Como él fue odiado por sus hermanos y fue vendido esclavo a los egipcios, y aparentemente
Aunque es verdad que el diablo estaba trabajando, pero hermanos, el Señor lo estaba permitiendo con un propósito. Pero cuando finalmente acabó todo, entendieron, se encontraron en Egipto, ustedes saben y conocen la historia. En ese contexto viene este versículo que voy a leer, Génesis 50, 20. Dice, mira, José ya se ha mostrado ante ellos, se ha declarado ante ellos y les dice esto, y los hermanos obviamente están de pena por haberle hecho eso. Pero miren lo que les dice José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Y de eso es Dios especialista. Cuando el diablo ataca a matar y a destruir, el Señor permite, pero los advierte para bien. Aquí José les dice, ustedes me han hecho eso para... Pero miren, Dios lo ha revertido para bendición. Y por eso es el texto que dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la... ¿qué tiene que ver esto con la segunda venida de Cristo? Como les dije, yo trato de darle aplicación, ¿no?, al tiempo al que estamos viviendo, ¿no? Estas son las lecciones que el Señor, especialmente a mí, yo quiero también compartir eso con ustedes, que nos quiere enseñar. En primer lugar, hermanos, el Señor, para despertar a las personas, ¿qué es lo que utiliza, hermanos? Porque así nomás las personas no se despiertan, hermanos. El hermano estaba hablando esta mañana de los acontecimientos que habían sucedido, y para que el mundo entero sepa que estamos entrando al tiempo del fin, el año 1798, ¿qué es lo que ha pasado, hermanos? Un terremoto ha hecho temblar a 3 continentes y el epicentro era Portugal, Lisboa. Ese terremoto, hermanos, ha sacudido al mundo, que la gente iba de un lado para otro lado diciendo, es el fin del mundo, ya ha llegado el fin. Y era un 2 de noviembre, ¿no? La gente corría por aquí, por allá. No había llegado el fin del mundo, sino que estábamos entrando al tiempo del fin. Y el Señor les estaba queriendo despertar con un terremoto. Es que es la única forma, hermanos, de que el pueblo se despierte con la crisis, porque mientras estemos en paz, en tranquilidad, nadie se despierta, hermanos. Y nuestra fe también tiene que ser probada. Y todos estamos pasando en este momento, en este tiempo, la prueba de nuestra fe. Y cada vez la prueba se va poniendo más rigurosa, porque, hermanos, el Señor tiene que conocer el corazón sincero. Aquí estamos muchos hermanos, yo no conozco los corazones, Dios los conoce, pero Él sabe cuántos son sinceros. Pero para que esa fe genuina se conozca, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar una crisis, hermano, porque de otra forma no se puede conocer. Les voy a contar una historia, que esto ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, con los alemanes. Ustedes saben esa guerra con Hitler y todo eso. Esto es real, lo que les voy a contar, ¿no? Allí, por algún lugar, a puertas cerradas, se reunieron un grupo de cristianos. Y en esos tiempos ustedes saben cómo era aquella guerra, donde mataban a las personas como si fueran animales, ¿no?, sin piedad, ¿no? Entonces no había libertad de culto, libertad religiosa. Entonces había un grupo no eran adventistas, eran cristianos, ¿no?, de corazón sincero, que estaban adorando a Dios, pero a puertas cerradas, con temor a que los pudieran encontrar. Entonces, lo que pasó fue que cuando estaban a medio culto, habrá sido pues la cantidad como estamos aquí, no eran muchos tampoco, de repente, hermanos, la puerta se abrió así bruscamente, de una patada, y entraron 3 soldados alemanes, vestidos así con sus uniformes de guerra, armados hasta los dientes, y empujaron la puerta y entraron y se pararon aquí delante. Y el que estaba al mando, con voz fuerte y con autoridad, les dijo:
los que son cristianos vengan aquí a la derecha y los que no son a la izquierda. Así, con voz cortante y fuerte. Hermanos, era increíble. 3 personitas se fueron a la derecha y todos se fueron a la izquierda. Y este hombre les dijo, ustedes salgan afuera y cierren la puerta. Y estos salieron, se quedaron los 3, cerraron la puerta. Estos hombres uniformados les dijeron, no tengan miedo. Nosotros también somos cristianos. Y queríamos estar seguros de adorar a Dios con verdaderos cristianos. Qué tremendo, qué tremendo. Es que, hermanos, en tiempos de paz todos decimos amén, todos decimos ser hermanos, pero en tiempo de crisis, cuando tu vida está siendo amenazada, ahí sí se va a conocer, hermanos, si realmente creemos y confiamos en Dios. Ahí sí se va a conocer. Y por eso es que el Señor permite que sucedan las crisis de la vida. Ahora, hermanos, volviendo otra vez al tema. El Señor ha permitido que venga esta crisis a nivel mundial con el propósito de despertar al mundo entero, hermanos. ¿Y ha causado efecto eso, hermanos? Sí, ha causado mucho efecto. Por lo menos donde yo vivo, hermanos, las iglesias se han empezado a llenar. Miren que en algunas comunidades se tenían que sacar los asientos, también poner asientos afuera. ¿Por qué? Porque ya no cabían en la iglesia. La gente pensaba, hermanos, que el fin había llegado. Sentían la necesidad de Dios, empezaron a despertar, vieron su vida, analizaron y dijeron, verdad, estamos perdidos y el tiempo ya se acaba. Vinieron al Señor. El propósito de Dios sí funcionó. Aunque después se volvieron a vaciar. Bueno, obviamente, aunque una persona se haya quedado y aunque los mismos hermanos hayan recapacitado, porque yo lo digo, en mi experiencia personal, esto me ayudó a despertar, hermanos. Y me hizo, porque muchos incluso hermanos han estado al filo de la muerte. Se han salvado por milagro del Señor. Y el Señor de esa forma, hermanos, ha hecho que esto se produzca, ¿no? Porque en este tiempo, por lo menos según Mateo 25, que es un mensaje de las 10 vírgenes netamente para la iglesia adventista, hermanos, si la iglesia adventista está dormida, el mundo está peor dormido. Porque el mensaje de las 10 vírgenes, ¿qué dice? Que había 2 grupos, las fatuas y las insensatas. ¿Quiénes se han dormido? Todos se han dormido, hermanos. Todos se han dormido. Entonces el Señor, para levantar a aquellas personas y ha tenido que utilizar esta crisis diciendo, aquí viene el esposo a salir a recibirlo. Y cuando se levantaron, pues ya tuvieron que tomar otra vez la Biblia, estudiar más diligentemente y ver lo que realmente está viniendo. Entonces ha causado efecto esto, hermano. Eso era el propósito de Dios, ¿no? Despertar al mundo entero. Porque miren, aquí dice, hay una cita bien interesante que el hermano Juan también corrobora con esto, en Evento de los Últimos Días, en la página 28. Miren lo que dice. ¿No harán estos juicios de capacitar a los profesos cristianos? Dios los permite para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen delante de Él, porque ya mucho tiempo el Señor ha estado tolerando de que la gente se está haciendo la burla de Él. Y estas cosas, hermanos, es para que el mundo recapacite y para que los pecadores le teman y tiemblen delante de Él. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión, porque de otra forma no lo van a hacer, hermanos. O sea que es un megáfono de Dios. ¿Para qué? Para llamarlos y decirles, hermanos, que esto ya se acaba. Esa era la primera lección que el Señor quería enseñarles, ¿no? Aunque yo sé que las alarmas son un poco molestosas, ¿no? Pero de todas maneras hay que darlo, hermanos. El Señor lo dio, ¿no? Bueno,
yo les dije que voy a pasar rápido y vamos a ver los 2 puntos, por lo menos vamos a pasarlo así. La segunda lección que el Señor quería enseñarnos es que también debemos, ya que hemos despertado, tenemos que buscar a Dios y aprender a confiar en Él. En Él está la solución, hermano. No está en nosotros, ni en nuestro intelecto, ni en ningún ser humano, ni en la plata y el dinero que tengamos. La confianza está solamente en Él. Y el Señor estaba induciendo a las personas a que lo busquen y confíen en Él. El Señor dice, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que venga y se arrepienta. Y el Señor llamando y llamando a las personas, y es verdad que muchas personas han buscado al Señor, como dice el apóstol Pablo, aunque palpando lo puedan hallar. Entonces se veía a las personas, incluso yo he visto que aún el más duro de corazón conocido en la comunidad o en el pueblo, estaban ahí sentaditos atrás, porque el Señor había tocado su corazón con esta crisis. Bueno, ¿cuál es la primera lección? Despertarnos del letargo espiritual. La segunda lección, buscar a Dios y confiar en Él. La tercera lección que el Señor quería enseñarnos con esto. Miren, hermanos, yo no sé cómo habrá sido aquí, pero yo tengo una idea de lo que de repente ha sido, ¿no? Esta crisis, ¿dónde, en qué ambiente es que se sintió más? O sea, golpeó más. ¿Ha sido, hermanos, en las ciudades, sí o no? En ese tiempo yo estaba, ya tengo yo he nacido en el campo. Fui a la ciudad, estuve un rato, pero volví y me he dado cuenta más con este mensaje que es mucho mejor vivir en el campo que en la ciudad, ¿no? Pero aún estando en el campo, hermanos, he sentido el golpe fuerte. Pero he escuchado las noticias y he visto, hermanos, que en las ciudades aquella crisis ha arrasado, pero tremendamente, hermanos. Tremendo los contagios masivos, las privaciones que había, les han encerrado en las casas, más todavía cuando no ha habido cuarentena. Aquello era terrible. Yo sabía que de la ciudad han tenido que caminar como 7 horas porque no había ni transporte, hermanos. Tenían que caminar 7 horas para irse al campo porque en las ciudades había no solamente peligro de contagio, sino que también ha empezado a haber crisis de la alimentación. Han empezado a saquear los mercados, han sabido que aquella tienda tiene guardado comida, está almacenado, han ido a romper las puertas, hermano, un caos tremendo, hermano. Tremendo en lo que había pasado en las ciudades. Es que el diablo sabe, hermanos, el diablo sabe cómo hacer. Cuando a él le funciona una cosa, lo vuelve a repetir. ¿Y saben qué es lo que el diablo va a utilizar en esta última crisis final? Y por eso es que el Señor ha permitido que esto suceda, para que nosotros podamos esperar preparados. Hermanos, el diablo va a utilizar otra vez la tortura del hambre. Otra vez va a utilizar esto. Eso lo dice en Conflicto de los Siglos. Nosotros sabemos la historia de la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Cómo, hermanos, han destruido aquella ciudad? Sitiándolos, hermanos, y matándolos de hambre. Hermanos, la condición de aquella ciudad ahí adentro era terrible, hermanos. Era terrible. Pero ¿cuál era la crisis? La comida, hermanos. Han empezado a comer sus sandalias de cuero, sus cinturones. Y hermanos, ¿quién no comía aquella gente? Planta, hierba, yo no sé por qué les hacía. Es que la tortura del hambre es grave, hermanos. Es grave. Bueno, nosotros de repente podemos aguantar 1, 2, 3 días, pero ¿qué no aguantan los niños? Ahí en Conflicto de los Siglos dice cómo aquellos hombres cuando los hijos veían, cuando el anciano padre estaba metiendo el pan a la boca, eran arrebatados por sus propios hijos, hermanos, la comida. Ahí mismo dice que las madres han tenido que incluso comer a sus propios hijos. Era grave, hermanos. Lo interesante es que el Señor dice que la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de lo que va a ser la crisis final en este mundo. Va a haber otra vez, hermanos, crisis de la comida.
De repente va a haber para comprar, no es que no, va a haber muchísimo para vender, pero no vas a poder comprar ni vender, hermanos. Ese es el asunto. Un hermano me ha dicho, pero hermano, hay bastante comida, y es verdad. Hay bastante comida en los mercados. Allí en mi país es bien diferente la venta de eso. Hay calles en el suelo, adentro, venden mucha comida y fruta, pero hay bastante comida. No creo que la crisis sea la comida, dicen. Sí, hermano, pero el asunto aquí va a ser cuando tú quieras comprar. Cuando tú quieras comprar. Ahí va a ser el problema. Porque el Señor dice que no van a poder comprar ni siquiera vender a no ser que tengan la marca de la bestia. Y muchos, por no morir de hambre, van a tener que hacerse poner a la fuerza, hermano, porque ¿quién aguanta el hambre? Entonces, el Señor nos estaba enseñando, hermanos, que, miren, hermanos, el Señor nunca a nosotros nos va a dejar en la oscuridad, en tinieblas o en la duda. El Señor siempre a su pueblo lo ha ido dirigiendo paso por paso, punto por punto. Y hace cuánto tiempo el Señor tiene el mensaje a su pueblo preferido, a su pueblo querido, a su pueblo especial, como hemos hablado esta mañana. El mensaje, hermanos, de que su pueblo dónde tenía que vivir. Y no lo digo solamente por la crisis, porque siempre eso había sido la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad del Señor, ni siquiera que haya ciudades. Si nosotros hacemos un rastreo en la Biblia, vamos a ver, por el tiempo no lo voy a decir, pero yo sé que ustedes tienen conocimiento de la palabra de Dios. El Señor, cuando había creado a Adán y Eva, el Señor quería repoblar el mundo. Entonces, el Señor les dijo, fructifiquen y espárzanse. No se aglomeren. Vivan, hagan colonias, pero no hagan ciudades. El mundo es grande. Pero se levantó un rebelde. ¿Cómo se llamaba aquel rebelde? Caín. Y era el primero que edificó una ciudad. Él fue el primero que edificó una ciudad. Y gracias a eso, hermanos, la humanidad se corrompió tanto que el Señor finalmente los tuvo que destruir con el diluvio. Los destruyó con el diluvio, hermanos. Y pudo salvar solamente a Noé y su familia. Y cuando Noé y su familia, hermanos, también, cuando Noé y su familia salieron del arca, el Señor les da la misma orden. Bueno, ahí está la tierra, fructifiquen, tengan hijos, pero no se aglomeren, espárzanse. La tierra es grande, vivan en diferentes lugares. Pero se levantó otro rebelde. ¿Quién era este rebelde? Bueno, voy a leer este texto porque es bien interesante, ¿no? Génesis 18, miren lo que dice. Ahora ya no es Caín, es otro hombre que tiene es así mismo rebelde como Caín. Génesis 19 dice, el 8, y Cus engendró a Nimzot, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Estamos hablando después del diluvio. Fue vigoroso cazador delante de Jehová, por el cual se dice, así como Nimzot, vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová, en otras versiones dice en contra de Jehová. En contra de Jehová. Y miren lo que él dice en el siguiente capítulo, en el capítulo 11, 11:4. Dice lo mismo que Caín, y dijeron, vamos, 11:4. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. ¿Por qué? Por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Ve? ¿Qué es lo que dice? El Señor nos quiere esparcir, pero como Él es rebelde, dijo, no, yo me voy a hacer una ciudad y punto. Edifiquemos una torre, por si fuésemos esparcidos. Pero miren, ustedes conocen esta historia, hermano, es muy conocida, y miren qué es lo que pasó. Finalmente, ustedes saben lo que pasó, el versículo 7 y 8, vamos a leer. Ahora pues,
descendamos, ¿no? Dios hablando, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, que dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Qué interesante. No había otra cosa, hermanos, la sabiduría de Dios para esparcirlos. De repente después es que llegaron aquí a Sudamérica, ¿no? Porque si no, allí nomás se hubieran mantenido. El Señor así los tuvo que esparcir. ¿Y qué es lo que dice el hermano Juárez referente a esto? ¿Qué les quiero decir con esto? Miren lo que dice acá, el Ministerio de Curación. En el mundo entero, las ciudades se vuelven un semillero de vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal, en todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. La marea de la corrupción y del crimen sube de continuo. Cada día se registran actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios, crímenes indecibles. Tremendo. Bueno, ahí sigue diciendo. Una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades es el afán del placer. Muchos días de fiestas, juegos, carreras de caballo, es tremendo, sugiero que los lean. El dinero que debieran usarse para mejores fines se desperdicia en diversiones. Graves disturbios nos aguardan y muchas familias se verán en necesidad de abandonar la ciudad. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio del aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunas de los muchos males que se tropiezan a cada paso. Y aquí está lo que les digo, no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a sus primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisieran que se nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, la mente y el alma. Ahí está, hermanos. No era la voluntad de Dios que se edificaran ciudades. Aunque hayamos escuchado el mensaje y hayamos desoído, vino el COVID, recién decimos, el Señor tenía razón. Porque las crisis en las ciudades, hermanos, era terrible. Y en esos tiempos, hermanos, me he dado cuenta que es verdad que, porque, hermanos, mientras escuchaban las noticias y se veían las noticias, habría que ver, hermanos, ni los niños podían salir al parque, ni a la calle. Pero cuando nosotros estábamos en el campo, hermanos, qué diferencia tan grande, hermanos. Los niños jugando con los animalitos por allí, correteando. Uno estaba yendo y volviendo del trabajo tranquilo y normal. Cuando en las ciudades, más que todo en la cuarentena, donde había una orden de que no podían ni siquiera salir a la calle, hermanos, era terrible. Hermanos. Entonces, por esa razón, incluso aquello cada día se iba poniendo cada vez más fuerte, ¿no? Y yo he visto, hermanos, que con esta crisis nos han empezado a quitar incluso la libertad. Y esto nos ha dicho muchas cosas, hermanos. Ya no se podía entrar fácilmente al banco, ya no se podía entrar siquiera a un almacén, ya no se podía comprar en este lugar, en aquel lugar, ni siquiera se podía entrar a la ciudad, ¿no? En las trancas había soldados fuertemente armados y había un estricto control. ¿Y saben quiénes son los únicos que podían entrar? En ese momento, pues yo tenía que, también a mí la crisis me ha pescado desapercibido, ¿no? Aunque yo vivía en el campo, hermanos, he sentido la necesidad. Por eso esta crisis me ha ayudado muchísimo, hermano, para esperar la siguiente, porque esto, hermano, solamente ha sido una prueba. Solamente ha sido una prueba. Por esa razón, hermanos,
En aquellos tiempos, los únicos que podían entrar y salir de las ciudades, ¿quiénes eran? Los agricultores, los que estaban llevando comida y estaban saliendo para llevar, los que llevaban comida, hermano. Yo incluso en ese momento tenía un autito, tenía que comprar algo en la ciudad, pero ¿qué voy a llevar? Porque estaban ahí en la tranca. Le dije, ¿usted qué está llevando? Yo no estoy llevando nada. Bueno, no tiene entrada, vuélvase. Y otro, ¿usted qué está? Yo estoy llevando yuca. Qué bien. Y en ese tiempo yo estaba llevando, había hecho producir plátano. Estaba llevando unas 3 cabecitas. Estoy llevando ahí plátano. Ah, muy bien, pase. Los que tenían comida, hermanos, solamente eran los que podían ingresar y movilizarse fácilmente, ¿no? Porque la crisis en aquel momento era la comida, hermanos. Por eso es que el Señor dice que nosotros, para esperar esta crisis, deberíamos esperarlo como pieza cultivada. Eso es lo que dice. Miren, vamos a leer otra cita. Aquí en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 102, miren lo que dice. Esta cita es tremendo. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo. Cuando dice esto, una y otra vez, o sea, repetidas veces, hermanos, quiere decir que el mensaje no es cualquier cosa. Es un mensaje de misericordia que el Señor lo da a fin de que no podamos sufrir en la crisis que viene. Mire, hace más de 100 años atrás el Señor lo había dicho. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su propio pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Muy serio. Y yo doy gracias a Dios. Aquí el Señor dice, el asunto de comprar y vender va a ser un asunto grave. Va a ser un asunto grave. Aquí dice, mira, podamos tener nuestros propios cultivos. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez: salir de las ciudades e ir a los distritos rurales donde las casas no estén apiñadas unos al lado de otras y donde estaréis libres de las interferencias de los enemigos. Entonces, hermanos, el Señor ya lo había dicho muchos años atrás. Por misericordia y porque ama y quiere a su pueblo. Es la niña de sus ojos, lo ama tanto que el Señor lo dice de antemano, todas las cosas a fin de que la crisis no los halle desapercibidos, hermanos. Ahora, algunos dirán, pues, pero hermano, ya ha pasado eso, ya no va a suceder más. Hermanos, ¿ustedes creen eso? No, hermanos. Yo pongo un ejemplo como, miren, la destrucción de Jerusalén no se ha dado a la primera, hermanos. Ha habido primeramente un sitio, y el Señor ha visto que dentro de la ciudad había hombres sinceros que hayan visto la señal y que necesitaban salir. ¿Cómo van a salir si la ciudad está sitiada? Entonces el Señor en su misericordia hizo levantar aquel sitio. Ahí es donde huyeron los hijos de Dios, los poquitos que habían en el pueblo de Jerusalén. Pero el pueblo, aún los dirigentes, no entendieron aquello. Esa era la oportunidad, la señal de que ya no estén más allí. Pero volvieron y otra vez se establecieron allí, y vino el segundo sitio, hermanos. Vino el segundo sitio, y ahí sí no escaparon. Murieron más de 1 millón de personas. Yo me pregunto, hermanos, ¿esas personas quiénes eran? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Eran griegos? ¿Eran romanos? No, hermanos, eran del pueblo de Israel. ¿Y a qué se habían reunido allí? Eran una fiesta solemne a Jehová. Estaban en un acontecimiento religioso, estaban haciendo sacrificios, estaban cantando, estaban alabando a Dios.
No estaban en borrachera, ni en farra, hermano, ni en fiesta, ni en bailes. Pero la hermana White dice en Conflicto de los Siglos, ni un solo cristiano pereció. Pero y todos los que perecieron, ¿qué eran? Pues estaban haciendo sacrificios de corderos, estaban cantando y guardando el sábado. ¿Qué eran? Cristianos nominales nada más, hermanos. De nombre nada más. Porque los verdaderos habían visto la señal y habían salido al primer sitio. Vino el segundo y ya no había ni un cristiano dentro de aquella ciudad que iba a ser destruida. El Señor ha dado una advertencia, hermanos, en este tiempo. Ha dado una advertencia. Y esto es una advertencia. A mí me da mucho a decir, ¿no? No ha terminado nada todavía, hermanos. Lo que viene de repente es peor. Y en cierto caso es peor. Y por eso es que el Señor ha permitido que esto suceda, para que su pueblo esté esperando, preparado. La bendición de vivir en las áreas rurales, en el campo. Y el propósito de Dios es eso para estos últimos días, hermanos. No solamente para huir, sino para que tengamos una vida mejor, especialmente para nuestros hijos. Bueno, el Señor ya lo ha mostrado. Bien, hermanos. Vamos a ir rápidamente al cuarto punto. Al cuarto punto. Hemos visto, hermanos, de que en esos tiempos yo he visto que se han valorado muchísimo a los agricultores, ¿sí o no? En esos tiempos parece que el agricultor era más valorado que el militar, el profesor, el abogado y aún que el médico, el agricultor. ¿Por qué? Porque a él no le faltaba comida. A él no le faltaba comida. Bueno, el Señor ya lo había dicho, ¿no? Y eso es lo más interesante, ¿no? La cuarta lección. La cuarta lección. El Señor quiere, hermanos, que esta crisis podamos esperarlo con un cuerpo fuerte que pueda soportar cualquier epidemia o cualquier enfermedad. El Señor nos ha dado un mensaje tan lindo de la salud. Una bendición grande, hermanos, el mensaje de la salud. El Señor quiere que en esta crisis que viene, nuestro cuerpo, hermanos, pueda estar bien fortalecido. Yo mismo, miren, yo les dije esta mañana, estoy pasando a veces por un proceso donde he visto de que a mí me falta muchísimo. Es verdad. Tal vez he descuidado en esto o en aquello. Pero si me pesca la crisis, hermanos, así el virus me fulmina. Y los que tenían el cuerpo débil, ha entrado el virus en su cuerpo, les ha fulminado rápidamente, hermanos. Pero los que tenían un cuerpo fuerte, un cuerpo sano, hermanos, han debido recibir el virus, pero el cuerpo lo ha combatido, hermanos. El cuerpo lo ha combatido. Ni siquiera se han hecho vacunar, hermanos. Es más, ni vacuna, ustedes saben todo eso, ni vacuna siquiera era aquello. Pero, hermanos, el Señor a mí me ha enseñado de que la crisis que viene es también para que nosotros estemos sanos, sanitos y fuertes. Ahora no me refiero solamente al comer y beber, hermanos. Porque una vez esta misma pregunta hice a un auditorio y un hermano de atrás y lo dijo fuerte. ¿A quién ha afectado más esta crisis? El hermano dice, a los comedores de carne. Yo le digo al hermano, no se trata solamente de comer y beber, hermanos. Es verdad eso, pero yo me estoy refiriendo a un estilo de vida. Un estilo de vida, porque a veces los que no creen en Dios son más estrictos que nosotros, ¿sí o no? Porque ¿de qué sirve, hermano, que yo no coma carne y no duermo? O estoy durmiendo 2 o 3 horas nada más. Igualito me voy a debilitar, hermano.
Ahora, ¿de qué sirve que yo no soy vegano, pero sufro de estrés, sufro de ansiedad? No puedo, con la ayuda del Señor, dominar la depresión. Igualito me debilito, hermanos. Igualito me debilito. Estoy hablando de un estilo de vida, hermanos. No solamente en el comer y beber, sino que el Señor maneje no solamente nuestra salud física, también nuestra salud mental, y que tengamos hábitos que nos formen y nos hagan fuertes. Es un conjunto de cosas que hay que hacer, hermanos. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, porque van a venir todavía más, el pueblo de Dios en esos momentos, por haber guardado el mensaje de la reforma pro salud, tiene que estar firme y de pie. Vienen los contagios, vienen epidemias, vienen virus. El Señor va a hacer que ese cuerpo pueda combatir y que pueda necesitar la vacuna siquiera para destruir a ese virus. Así tienen que esperar, hermanos, el pueblo de Dios. Porque supongamos, hermanos, que te enfermas. Ahora, si no vamos a poder comprar ni vender, ¿cómo vamos a comprar un medicamento en la farmacia? ¿O cómo nos van a atender en los hospitales si no vamos a poder comprar ni vender? No nos van a atender, hermanos. Por eso es que el Señor en su misericordia también nos ha dado el mensaje de salud para que en esta crisis que se viene, hermanos, no podamos tener problemas con eso. Yo he visto algo bien triste, hermanos, en la mayoría de las personas, no sé cómo será allí en Bolivia, hasta familiares tengo, hermanos, de que se han hecho dependientes de la medicina. Que si no compran un medicamento, se debilitan y se mueren. Así de sencillo, hermanos. Eso es lo que está pasando y yo no entiendo. Hay hermanos y muchos hermanos que están pasando por esa situación y yo no sé cómo el Señor las llevará y tomará a aquellos. Yo sé que son sinceros, hermanos fieles, pero yo no sé cómo el Señor hará con los hermanos. Pero el Señor no quiere eso, hermanos. No quiere eso. Yo veo que muchos hermanos van todos los días, o quién sabe, todos los días están consumiendo cosas que tienen que comprar de las farmacias. ¿Y qué va a hacer, hermanos, cuando no pueda comprar? Por eso, hermanos, el Señor quiere que nosotros podamos mantenernos en perfecta salud para que no podamos tener estos problemas. Hermanos, el Señor es muy misericordioso y muy sabio y por esa razón el Señor ha permitido que podamos, hermanos, tener el privilegio de haber recibido este mensaje. También, hermanos, las promesas de Dios son grandes. El Señor nos ha dicho, si ustedes oyen mi voz, si ustedes me hacen caso, yo voy a derramar sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. A veces no podemos oír lo que el Señor dice, solamente oímos lo que nos gusta, pero el Señor quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros, hermanos. Termino leyéndoles esta cita, hermanos. Miren lo que dice. Es un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Noé fue advertido, hizo caso y se salvó. Lot fue advertido, hizo caso y se salvó. Los discípulos fueron advertidos, hicieron caso y se salvaron. Así también ahora hemos sido los adventistas advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a las advertencias se salvarán. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Pero algunos dirán, pero hermano, la salvación es solamente por la fe. Yo no estoy diciendo otra cosa, hermano. Yo sé que la salvación es por la fe, pero cuando uno
cree por la fe, acepta a Jesús por la fe como su Señor. Y Jesús dirige su vida. Porque Jesús es mi Señor, lo he aceptado por la fe, pero ahora Él dirige mi vida. Y Él me dice lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Y el Señor me dice que tengo que hacer esto y se lo escucho. Aquí dice, se salvarán. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que este mensaje pueda ser para que todos nosotros podamos reflexionar y que podamos también estar siempre en preparación y en expectación de las cosas que vienen. Dios les bendiga.